Hola, muy buenas tardes si es en Honduras que se encuentran y muy buenas noches si es aquí en España, quienes me están viendo. Bueno, no soy muy amigo de las cámaras, pero me veo en la necesidad de tener ciertas pláticas a modo de conversatorio, de reflexiones, para poder por este medio eh, compartir muchas cosas que están en mi corazón, ya que vivimos tiempos muy difíciles, de mucha confusión, de mucho engaño, sobre todo después de que ustedes escuchen de dónde vengo yo y de dónde viene mi esposa. Bueno, para entrar en el tema ya de golpe, pues vamos a orar primero y después quiero contarles ciertas cosas. Gracias Señor Jesucristo por tu presencia en nosotros, Dios, porque ya no está, Señor, solamente como una presencia que nos visita, como sucedía en el Antiguo Testamento. Gracias porque hoy somos templo, habitáculo del Espíritu Santo, Señor. Gracias porque hoy podemos decir que el velo se ha rasgado, Señor, y ya no necesitamos intermediarios entre Dios y nosotros. Tampoco necesitamos ya sacerdotes, porque el sumo sacerdote que está en nosotros nos representa delante del Padre. Ya no necesitamos templo, porque el templo fue destruido por ti mismo en el año 70, Señor. Y siendo que nosotros no somos israelitas, Dios, tampoco estamos bajo la ley, Señor, y tampoco estamos bajo el yugo de la ley para tener que cumplirla, Señor, como sí sucedía antes de la cruz. Gracias por la libertad hoy en Cristo, Señor, porque ya no consiste en que yo busque a Dios y tenga que agradarlo mediante obras, esfuerzos personales, rituales, ceremonias como las que acontecían en el Antiguo Testamento, Señor. Gracias porque la libertad que tenemos hoy en Cristo es plena, es suficiente, Señor, y no es por méritos propios, sino en Cristo Jesús, salvos por gracia y por fe, Señor, no por obras, para que nadie se lleve la gloria. Sin embargo, entendemos que las obras, Señor, según tu palabra, son el resultado, la prueba, Señor, visible, clara, Señor, delante del mundo entero, que nosotros realmente somos salvos. Sabemos, Padre, que no es un medio para salvarnos, pero sí el resultado, la muestra, Señor, como cartas leídas al mundo, de que hemos sido hechos nueva creación en Cristo Jesús. Amén. Y después de orar, pues, ¿qué quieren que les diga? No tengo experiencia para hablar frente a las cámaras, pero por eso quiero tener una plática, porque no me quiero poner tan cuadrado, como yo me ponga a querer hablar como hablan los periodistas, así, delante de las cámaras, creo que me voy a ver mal. Así que quiero simplemente platicar y hablar ciertas cosas. Por ejemplo, quiero comenzar diciéndoles, platicándoles que yo fui un cristiano evangélico por más de 20 años. Y digo fui porque realmente, aunque me costó un montón salir de ese sistema religioso, yo llegué a pensar en cierto momento que la salvación solamente se predicaba de la mejor manera en la iglesia evangélica y en las demás religiones estaban equivocados, y efectivamente todas las religiones están equivocadas, pero yo nunca incluía la religión evangélica. Yo siempre decía la católica, los testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Pero yo no incluía la iglesia, o la religión, mejor dicho, católica, porque la iglesia somos nosotros, ya se lo voy a explicar. Ya se lo voy a explicar. Yo ya no digo iglesia evangélica, religión evangélica, porque la iglesia bíblicamente, si tú has creído en lo que Cristo hizo en la cruz por ti, la iglesia dice, o hablando desde un aspecto bíblico, la iglesia viene a ser tú como creyente, en conjunto con muchos más miles de creyentes que hay en el mundo, vienes a ser la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero yo eso en un tiempo no lo entendía. Yo pensaba que la iglesia tenía que ver con cuatro paredes, con templos construidos, con sistemas de adoración, entre comillas, que incluían rituales, ceremonias, cumplimientos de diezmos, etcétera, etcétera. Muchas cosas que la religión nos demanda cumplir muchas veces.
Y muchos yo sé que en este punto se van a desconectar y van a dejar de escucharme porque mucha gente necesita pertenecer a una religión, necesita sentirse parte de una religión, necesitan sentirse que les ponen cargas y que ellos cumplen con esas tareas que les imponen hombres. Y una vez que cumplen con esas tareas que les imponen los hombres, ellos creen, según lo que se les ha enseñado, que Dios, en ese momento que ellos se vuelven cumplidores de ciertas cargas que se nos ponen, entonces comienza a pensar el cristiano tradicional, como lo fui yo, que empieza a ser agradable delante de Dios. Entonces se nos enseña a ser perfectamente religiosos en el sentido de que nos hacen creer que tenemos que ser cumplidores en un montón de cosas. Yo tengo que asistir a horarios de culto, yo tengo que dar diezmos, yo tengo que asistir a reuniones semanales, yo tengo que asistir a reuniones de oración, yo tengo que hacer esto, aquello, lo otro, una y mil cosas. Si tú cumples con eso, entonces el pastor inmediatamente te va a nombrar como una persona espiritualmente apta, como una persona espiritualmente capaz y una persona espiritualmente, ¿cómo se los podría decir? Aceptable, o sea, que ha pasado la prueba, pues. Vale, vaya. Eso nos ha enseñado la religión. Eso es lo que nos ha enseñado la religión. Sin embargo, si nos vamos a las verdades bíblicas, si nos vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que en el tiempo actual, en la gracia, porque no estamos bajo la ley, no estamos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es útil. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregirnos, redarguirnos, etcétera, ¿no? Y para hacer más perfecto al hombre, más... permítanme. Toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, cuando dice la Biblia, toda escritura es inspirada por Dios, se refiere al Antiguo Testamento. Pero mucha gente aquí cae en un error garrafal y es pensar que bajo la gracia nosotros tenemos que traer cosas del Antiguo Testamento para cumplirlas el día de hoy. Entonces es ahí donde muchos pastores mal enseñados, neófitos significa que no comprende bien la palabra, no sabe discernirla bien y le enseña mal. Muchos pastores neófitos cogen cosas del Antiguo Testamento para pretender aplicarlas hoy bajo la gracia, cosa que es una aberración total, y ya van a ir entendiendo el por qué. Por eso quiero platicar con ustedes despacito, para que ustedes no se me confundan, porque son cosas que van a venir directamente a ser como un golpe en la cara. Les digo porque así lo sentí yo. Cuando a mí me dijeron que el bautismo en agua ya no estaba vigente bajo la gracia, créanme que yo quise ahorcar al pastor que me lo dijo. Casi lo amenazo casi le mando unos sicarios con una... No, eso ya no. Pero que me sentí agredido, ¿saben? Porque siempre fui un religioso que me gustó practicar rituales, ceremonias, y me gustó pensar que en mi esfuerzo personal y en las cosas que yo hacía a diario, si yo me esforzaba todos los días con todas mis fuerzas, eso es lo que me hacía agradable delante de Dios. Con esto no estoy diciendo que no hay que orar, que no hay que leer la Biblia, que no hay que ser lo espirituales que somos o que están siendo ustedes. No estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que hacer esas cosas, cumplir con ciertas cosas, no nos hace más hijos de Dios, ni nos hace salvos. Nosotros somos salvos por la fe en el Evangelio que nos dice que Cristo murió en la cruz por perdonar nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar en la cruz y resucitó al tercer día para que todo aquel que cree ese mensaje sea totalmente libre y agradable delante del Padre. Entonces no quiero que ustedes malentiendan que yo estoy diciendo que no hay que pensar en todo lo bueno, en todo lo de buen nombre, en todo lo que la Biblia nos
nos demanda hacer, sino que lo que les estoy diciendo es que esas cosas no contribuyen para nuestra salvación. Aquí voy a tocar un tema y voy a derribar un ídolo que muchos han tenido, que yo tuve también. Yo lo tuve, lo reconozco. Yo creo que ustedes conocen, muchos de ustedes, un nombre, Gigi Ávila. Para mí Gigi Ávila era un hombre intachable, intocable también. Nadie me podía venir a decir a mí que Gigi Ávila predicaba un falso mensaje, porque yo muy probablemente pues podía hasta insultar a esa persona y decirle que estaba loco. Sin embargo, si tú analizas el mensaje de Gigi Ávila, por ejemplo, un ídolo de muchos, y lo digo porque lo veo en las redes sociales, que le dedican páginas enteras, que hay Facebook creados que dicen Gigi Ávila y se meten miles de personas a hablar de la persona de Gigi Ávila. O sea, se ha convertido en un ídolo. Pero yo a lo que quiero ir es a lo siguiente. Gigi Ávila predicó un mensaje que dice que tú eres salvo cuando crees el evangelio de la cruz, pero una vez que tú crees que eres salvo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, de ahí en adelante tú tienes que hacer ciertas cosas para mantenerte salvo. Entonces ese mensaje de Ávila nos pone prácticamente como corredentores con Cristo. O sea, Cristo hizo su obra en la cruz, pero según el mensaje de Gigi Ávila no fue completa su obra, no fue perfecta su obra. ¿Por qué? Porque ahora, según el mensaje que predicaba Gigi Ávila, nosotros teníamos que mantenernos salvos. Mantenernos salvos. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, él decía que si tú te vistes de ciertas maneras, como por ejemplo, o te maquillas, tú que eres mujer, o te pones tacones, o no te ponías una falda larga hasta el tobillo, entonces tú perdías tu salvación, tú no eras salva. O sea, él ponía el sacrificio de Cristo al mismo nivel de unos tacones, de un vestido. Poner el sacrificio de Cristo al nivel de un vestido, es verdad que la Biblia dice que las mujeres deben vestir decorosamente, es verdad que lo dice. Y como hombres también tenemos que tener ciertos parámetros de saber cómo vestirnos, etcétera, cómo hablar, cómo comportarnos, es verdad. Pero eso no tiene nada que ver con la salvación. Eso tiene que ver con un proceso de santificación en el que el Espíritu Santo va guiando a cada persona creyente que ha escuchado el Evangelio y que lo creyó, el Evangelio de todo corazón. El Espíritu Santo va haciendo un trabajo de santificación donde el mismo Espíritu Santo va guiando al creyente en qué cosas son o no son correctas, o qué cosas le agradan o no le agradan a él, y en base también a cómo el creyente va escudriñando las escrituras, y el Espíritu, por medio de la misma palabra, va haciendo que esa persona, va provocando, mejor dicho, que en esa persona se generen ciertos cambios. Sin embargo, el mensaje que se predica en el 90% de la religión evangélica es que tu salvación la puedes perder. Cuando en toda la Biblia nosotros no encontramos la frase perder la salvación, no existe. Y todos los versículos que utilizan para decir que la salvación se pierde están sacados de contexto. Lo que sí dice la Biblia es que muchos estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Y eso se manifestó y eso se hace visible, evidente, porque se fueron y no volvieron, no están entre nosotros, ya estuvieron, pero no eran de nosotros. Entonces, eso nos da la idea de que alguien puede estar expuesto a la palabra, escuchar la palabra, el mensaje, pero no necesariamente salvo. Muchas personas que hoy están dentro de las religiones, específicamente la evangélica, no necesariamente porque canten, porque tiemblen o tengan ciertas manifestaciones corporales, porque sirvan en un ministerio como la alabanza, etc. Eso no dice que sean salvos. Eso no es evidencia de que sean salvos. Pueda que sean ciertos practicantes de una religión, pero no es evidencia de que sean salvos. Y hemos visto muchos casos de personas que actualmente, por ejemplo, hay un joven cantante muy famoso que acaba de irse. Dice que renunció a la religión evangélica porque resulta que se dio cuenta que es homosexual y pues se fue. Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Se manifiesta porque se fueron tras los deleites de este mundo.
Y porque su mensaje nunca fue Jesucristo como principal, sino yo sirvo a Dios por mi madre, yo sirvo a Dios por mi padre, yo sirvo a Dios por muchas razones, pero nunca... Pero no como Cristo, como el Exactamente, centro de el sus centro vidas. de su vida. Entonces, la Biblia nos da a entender que realmente hubo gente que estuvo expuesta a la palabra, pero eso no significa que la entendieron y la atesoraron. Entonces ellos rechazaron la salvación, la rechazaron. Yo tengo esta tablet y es mía, tengo los papeles de que esta tablet es mía, la tengo y es mía. Esta tablet, si yo la tengo en mi mano, puedo perderla porque es mía, ¿no? Puedo perderla, pero si no tengo esta tablet, yo no la tengo, tú no puedes decir, tú perdiste la tablet que no tienes o que no es tuya. Entonces, quien dice que perdió su salvación cuando nunca la ha tenido, que eso es lo que nos da a entender la Biblia, que los que se fueron y estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros, nunca fueron salvos. Así de sencillo. Nunca fueron cambiados de naturaleza, nunca fueron hechos nueva creación en Cristo. No entendieron la palabra. Se emocionaron, lloraron, etcétera, etcétera, pero no entendieron la palabra. No fueron salvos. Entonces ellos no pueden perder lo que no es de ellos, lo que nunca han tenido. Lo que nunca han tenido no lo pueden perder. Y los que lo tenemos, yo pongo el ejemplo de esta tablet, que es algo material, pero la salvación no es una tablet. Esto solo yo estoy haciendo una analogía. La salvación es un sello en tu interior. Dice Efesios 1:13, una vez que oíste y creíste el evangelio de salvación, fuiste sellado con el Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo te selló. Muchos dicen por ahí, el sello del anticristo. Me decía mi esposa, una cosa que me hizo reflexionar mucho. Decía ella, mucha gente cree, y obviamente lo creen porque tienen evidencia bíblica, de que cuando el sello, la marca que va a ser puesta sobre toda la humanidad que se quede en el periodo de gran tribulación, no se la pueden quitar. Una vez que son sellados, no se la van a poder quitar. Una vez que son sellados, serán pertenencia del enemigo y ya no van a tener posibilidad alguna de salvación. Están perdidos. ¿Cómo es posible que muchos evangélicos piensan que el sello de la bestia, no, el que la reciba, no se la puede quitar? Que es permanente, Que es es permanente, eterno, pero el sello del Espíritu Santo, Santo, claro que por mucho que quieran quitarse esa marca, no van a poder, porque de alguna manera va a estar ligada de una forma inclusive espiritual a ellos. Pero ¿cómo es posible que crean que el sello del Espíritu Santo no es permanente? El Espíritu Santo se va de vacaciones y después hay que cantar una canción que diga, ven Espíritu, ven. Como si el Espíritu Santo se fue de vacaciones y tiene que volver después. Tenemos que llamarlo, Espíritu Santo, ven. La Biblia no dice que el Espíritu Santo se va. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. El Espíritu Santo está ahí, se contrista. Si pecamos, es verdad, se contrista, pero no dice que se va. Dice que hay que avivarlo. Hay que avivar ese fuego. El don del Espíritu Santo, del fuego del don de Dios que está en ti. Ese fuego es el Espíritu. Y toca avivarlo. ¿Qué significa avivarlo? Pues comenzar a alimentarnos espiritualmente de la manera que debemos hacerlo. Dejar de ver un poquito menos de Netflix, 2 horas de película, la novela, muchas cosas. Y comenzar a escudriñar las escrituras, alimentarnos de lo que realmente nos deberíamos alimentar. Entonces, voy a volver al comienzo. Al comienzo les dije que yo fui más de 20 años, estuve en la religión evangélica. Ya no soy evangélico. Y ustedes dirán, pero ¿por qué no eres evangélico si en la iglesia evangélica se predica el verdadero evangelio, etcétera, etcétera? En la iglesia evangélica, en el 90%, no voy a decir en todas los locales de reunión, pero en el 90% de la religión evangélica se predica un falso mensaje. Un falso mensaje que le dice al hombre, Cristo fue crucificado en la cruz, murió, resucitó y perdonó tus pecados, pero ahora tú tienes que mantenerte salvo. Y ese es un falso evangelio.
La salvación no depende de nosotros en lo absoluto. Si no sería un don humano. Si no sería un don humano. Dice que somos salvos por fe y por gracia. Y esto no es don de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se lleve la gloria, que solo le pertenece a Cristo. Entonces, ¿qué es ser cristocéntrico? Ser cristocéntrico es poner toda tu fe, tu confianza, tus fuerzas, tus esperanzas en una única obra hecha en la cruz del Calvario. Una sola obra, un sacrificio perfecto, eterno, hecho una sola vez y un sacrificio suficiente. Entonces, ¿por qué en las religiones dicen que tienen el verdadero evangelio si le agregan obras? Entonces, en las religiones es Cristo más yo. Wow, qué fuerte. Sí, es cierto. Cristo más yo. Entonces G. Ávila predicaba, claro, Cristo murió, Cristo fue clavado y resucitó para perdonarte, más ahora tú deja de pintarte si no te vas al infierno. O sea, pone el sacrificio de Cristo al nivel de un listín, de una pintura. Pone a Cristo al nivel de una comida. De unos pantalones. No estoy predicando libertinaje, cuidado. Que muchos aquí entienden, entonces yo voy a hacer lo que me dé la gana. No. Yo no soy quien para decirte, quítate esos pantalones, porque tú, si se supone tienes al Espíritu Santo, ¿quién es el que te guía? Entonces bajo la gracia ya no hay ninguna imposición, bajo la ley sí. No era el Espíritu Santo quien lo guiaba, porque bajo la ley el Espíritu Santo no habitaba en las personas. Ellos tenían que someterse a lo que la ley decía por imposición. Si un hijo se rebelaba contra sus padres y no quería obedecer, ¿saben qué le hacía la ley? ¿Qué mandaba la ley? Sáquenlo fuera del campamento y mátenlo. ¿Saben qué pasaba cuando alguien tenía que diezmar y no diezmaba? Dice Malaquías 3, porque la nación toda, ustedes, refiriéndose a Israel, me han desobedecido en esto, malditos sois con maldición, porque me han robado. Los maldecía la ley. Bajo la gracia no. Bajo la gracia todo es voluntario y todo es por guianza del Espíritu. Nadie tiene que decirte cuánto tienes que dar. El diezmo ya no está vigente, obviamente, porque el diezmo es una imposición de la ley. El diezmo era obligatorio, no era negociable, era obligado. Y era exclusivamente para y era exclusivamente para Israel, para los levitas, para el servicio del templo. Pero hoy, que estamos bajo la ley de Cristo, si tenemos la mente de Cristo y al Espíritu Santo que nos habita, no te tienen que andar correteando. Tú sabrás cómo dar y tendrás la revelación, el conocimiento y el discernimiento de en qué momento dar y por qué dar. Hoy se da para construir templos gigantescos que llaman la casa de Dios, una herejía total. La casa de Dios hoy Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres, dice la Biblia, ya no. El templo somos nosotros, los creyentes. En la religión evangélica, al último local de reunión donde fui, me hervía la sangre a mí cuando se paraban en el púlpito y decían, bienvenidos a la casa de Dios. Si ustedes quieren ver al diablo en un púlpito, es diciendo frases como esas. Y aquí se me van a desconectar un montón y van a dejar de ver el video un montón. Pero el diablo también les dice, Dios te bendiga, como si estuvieras maldito. El diablo no te va a decir, hola, bendecido en Cristo Jesús. Esa es la verdad bajo la gracia, que estamos bendecidos en Cristo Jesús. Efesios 1:3, búscalo.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. No dice nos va a bendecir. Es que una cosa es provisión material y otra cosa es bendición espiritual. Y los falsos maestros de hoy nos han confundido esos términos y nos han hecho creer que si yo ando una cadena de oro, estoy bendecido. Pero si yo no tengo una cadena de oro, cuenta bancaria, coche, salud, y todo se ve bien en mi vida, entonces yo estoy bajo maldición. Eso dicen los falsos maestros de hoy, los falsos profetas que escuchamos hoy, cuando la Biblia nos está diciendo todo lo contrario. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ya. Nos ha bendecido en Cristo, no nos ha bendecido por lo que yo pueda hacer, por lo que yo le puedo ofrecer, por los horarios de culto a los que yo vaya y no le falla al pastor. Nos bendijo con algo superior que los hijos, que la esposa, que tu negocio, que tu empresa, que tu cuenta bancaria, porque tu cuenta bancaria pueda que mañana amanezca en cero, porque mañana pueda que Dios en su voluntad te quite a tus hijos, o a tu esposa, o te enfermes. Y muchos quizás están diciendo, reprendo, rechazo. Eso nos ha enseñado la religión evangélica.